El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola gente, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en qué lugar del mundo estén y a qué hora estén escuchando el episodio. Una disculpa por la tardanza y por haberlo publicado un día después, casi 2 días después del horario y el día normal. Al fin ya tengo computadora propia para poder realizar el podcast. Anteriormente estaba utilizando computadoras que eran prestadas prácticamente, pero ya me harté de tener que pedir prestado y ya tengo la mía propia. Entonces espero que estas situaciones no tengan que pasar dentro de mucho tiempo, porque pues bueno, las sorpresas de repente pues no avisan, pero espero que ya todo esté regular. Hoy es la clausura de la temporada, hoy se cierra la 4ª temporada y no podría estar más contento. Muchas gracias a todos y a todas por su apoyo. Muchas gracias por haber hecho crecer tanto el programa en esta temporada. Sobre todo, ha sido la temporada más larga que ha habido en el programa hasta el momento, con 25 episodios con este. Y pues bueno, de la mano de Andy Robles, que me ha acompañado en casi 2 meses completos, pues no podría pedirles más, la verdad. Me han apoyado muchísimo y eso se los agradezco un montón. Hoy de nuevo, para cerrar la temporada, está conmigo Andy Robles. Andy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí dándolo todo para terminar la temporada y grabar este último episodio. Gracias por darme la oportunidad de estar en marzo y en mayo también. Gracias también a todas las personas que escuchan y que están al pendiente. Y reconocimiento especial a todos esos fans seguidores que siempre nos comentan y que nos dan retroalimentación, sobre todo a ti. Porque ayuda bastante y también dan esos ánimos de continuar. Muchas gracias. Creo que no lo podría haber dicho mejor. Gracias, en serio, gracias a todos y a todas los que han comentado, los que se han clavado en los comentarios escribiendo. Créanme que tanto Andy como yo los leemos con muchísimo gusto y nos sacan una gran sonrisa. Por ustedes es porque este programa sigue estando, y a pesar de que se tome un cierto descanso después de la temporada, créanme que va a volver el programa con más fuerza de lo que está haciéndose justo ahora. Bueno, sin más anuncios, vámonos directo al episodio porque sé que es lo que quieren. Es un episodio escandaloso, un episodio escabroso porque sé que les encanta y porque no podría cerrar de otra manera la temporada. Así que vámonos con el último episodio de temporada, el episodio 25 de la 4ª temporada, aquí en Rigor Mortis. Dentro del macabro mundo de las madres asesinas, hay unas que se dejaron devorar por sus pensamientos delirantes, que al no ser conscientes de ellos, creen que lo que están haciendo es lo correcto. Aunque en episodios pasados hemos tocado casos de mujeres con padecimientos mentales, este no es uno de ellos. Para el episodio de hoy, y el último de la 4ª temporada, en compañía de Andy Robles,
nos internaremos en la mente de una mujer que sucumbió a sus impulsos y su resentimiento, que parecía no tener fin, logrando ser una de las caras de la indiferencia y encarnar la crueldad más sádica que existe. Para el último martes de rigor de la temporada, llega el caso de Teresa Knorr. Teresa Jimmy Francine Cross nació el 12 de marzo de 1946. Su padre, Jim Cross, trabajaba haciendo queso en la lechería Golden State Dairy de Sacramento, y su madre, Swannie Gay Cross, trabajaba en una empresa maderera local. Teresa tenía una hermana mayor, Rosemary, nacida en 1944, y dos hermanastros mayores, William y Clara Tapp. Los hijastros eran del primer matrimonio de Swannie, que terminó inesperadamente con la muerte de su esposo en 1939. La familia Cross prosperó a lo largo de los años y a principios de la década de 1950 pudieron mudarse de su pequeño bungalow en Sacramento y comprar una casa grande en Rio Linda, California. Sin embargo, su felicidad duró poco, y en algún momento, a fines de la década de 1950, Jim Cross enfermó de Parkinson, lo que lo imposibilitó para trabajar y se vio obligado a renunciar de su empleo. Después de su diagnóstico, Jim cayó en una profunda depresión y a menudo descargaba su ira con sus hijos. Según amigos de la familia, Teresa era solitaria y celosa de su hermana Rosemary. Si no estaban peleando por un chico del vecindario, estaban compitiendo por la atención de su madre. Teresa quería especialmente a su madre, y sus conocidos sintieron que Swannie prefería a Teresa sobre Rosemary. Pero la tarde del 2 de marzo de 1961 probablemente afectó a Teresa más de lo que nadie pudiera haber imaginado. Teresa acompañaba a su madre a una tienda local ese día, cuando Swannie colapsó de un momento a otro. Mientras Teresa sostenía a la mujer en sus brazos, Swannie exhaló su último aliento y falleció. Su causa de muerte fue insuficiencia cardíaca congestiva. Tras la muerte de su madre, Teresa cayó en una profunda depresión, de la que nunca pareció recuperarse, o al menos no por completo. Sin los ingresos de Swannie, Jim Cross ya no podía mantener a la familia y se vio obligado a vender su casa para conseguir algo de dinero. Poco a poco, el mundo tan feliz que Teresa había conocido se fue derrumbando una pieza a la vez, por lo que su vida en desorden y en un estado de vulnerabilidad profundo, Teresa se aferró al primer hombre que entró en su vida. Clifford Clyde Sanders era 5 años mayor que Teresa cuando los dos se conocieron, en la casa de un amigo que tenían en común. La joven pareja estaba enamorada y hablando de matrimonio. Si Teresa realmente amaba a Clifford o simplemente quería la seguridad que tanto le faltaba en su vida, solo ella lo sabía. Independientemente, el 29 de septiembre de 1962, Teresa Jimmy Cross se convirtió en Teresa Jimmy Sanders. Poco después de la boda, la entonces joven abandonó la escuela secundaria y la pareja se mudó a un apartamento de una habitación en el distrito North Highlands de California. Pero como es costumbre en las historias de personas codependientes, quienes tratan de llenar sus vacíos emocionales con relaciones en las que la impulsividad es el motivo de sus decisiones, no pasó mucho tiempo para que el matrimonio comenzara a tener problemas serios. Teresa era muy posesiva con Cliff y no cedía en ningún aspecto. Aún así, el 16 de julio de 1963,
Teresa dio a luz a su primer hijo, Howard Clyde Sanders. Las cosas parecieron calmarse por un tiempo, pero poco después, Teresa volvió a sus viejas costumbres. Cliff era infeliz en su matrimonio, y si no hubiera sido por el segundo embarazo de Teresa, en la primavera de 1964, probablemente la habría abandonado. Su apartamento de una habitación era demasiado pequeño para otro niño, y la creciente familia se mudó a una pequeña casa en las afueras de Sacramento. Si bien el matrimonio de Teresa y Cliff tuvo sus problemas, los ánimos llegaron a un punto de crisis el 22 de junio de 1964, pues en lugar de pasar el día con ella y el bebé, Cliff salió a beber con sus amigos, algo que tal vez no represente un problema mayor. Pero recordemos que su esposa lo vigilaba celosamente, y Cliff, para tratar de ahogar su infelicidad, abusó de la bebida. Más tarde, esa noche, entró borracho y Teresa explotó en cólera. Ella lo reprendió por descuidar a su familia y desperdiciar el dinero que tanto necesitaban en bebidas alcohólicas. Cliff no estaba de buen humor para discutir y terminó su discusión propinándole un puñetazo en la cara a su esposa. Teresa fue a la estación de policía y presentó cargos de asalto y agresión contra él. Pero cuando llegó el momento de arrestarlo, se negó a firmar los papeles y se retiraron los cargos. Tiempo después, Cliff, el 5 de julio de 1964, justo el día de su cumpleaños, tuvo una gran discusión con Teresa. Ella lo acusó de infidelidad y él decidió que ya había tenido suficiente. Al día siguiente, Cliff hizo las maletas y le dijo a Teresa que la dejaba. Desafortunadamente, Cliff no logró salir de ahí, pues Teresa, consumida por completo por la ira, tomó un rifle y le disparó a su esposo. Cliff cayó hacia atrás, falleciendo al instante. El jefe de policía de Galt, Walter Froelich, fue uno de los primeros oficiales en llegar al lugar. Agarré un arma para evitar que me golpeara y se disparó, le dijo Teresa. El cuerpo de Clifford yacía boca abajo en la puerta de la cocina y en el extremo opuesto de la habitación, Froelich encontró el rifle apoyado sobre una pared. Froelich arrestó a Teresa y la transportó a la cárcel del condado de Sacramento. Luego se llevaron al bebé Howard para que se quedara con uno de los parientes de la mujer. El titular del periódico Sacramento Bee del 7 de julio de 1964 anunciaba lo siguiente: se deben cargos de asesinato por muerte de Galt. El primer párrafo decía: el fiscal de distrito adjunto Donald Dorfman dijo que planeaba presentar un cargo de asesinato hoy contra la señora Teresa Sanders de Galt, de 18 años, por el asesinato de su esposo con un rifle de venado. Clifford Sanders, de 23 años, fue asesinado ayer por la mañana, en la pequeña casa de la pareja en Galt. Los investigadores informaron que la bala aparentemente le rozó la muñeca izquierda y se alojó en su corazón. El 4 de agosto de 1964, Teresa se declaró inocente por defensa propia en un tribunal de Sacramento. Su juicio estaba programado para comenzar 3 semanas después en la sala del tribunal del juez Charles W. Johnson. El fiscal de distrito, Donald Dorfman, quería una condena por asesinato en primer grado, y el 30 de agosto de 1964 comenzó sus declaraciones de apertura ante el jurado. Dorfman acusó a Teresa de asesinar a su esposo a sangre fría e insistió en que había inventado las acusaciones de defensa propia para evitar una sentencia en prisión. El asesinato, en opinión de Dorfman, se cometió debido a las sospechas de Teresa
de que su marido estaba cometiendo adulterio. Posteriormente, el abogado de Teresa, Robert Zacharich, argumentó que Teresa actuó en defensa propia y solo se estaba protegiendo a sí misma y a su hijo que estaba por nacer. Uno de los primeros testigos llamados al estrado fue el Dr. Arthur Wallace, el hombre que realizó la autopsia de Clifford Sanders. Wallace testificó que no había quemaduras de pólvora en el cuerpo y los análisis de sangre no revelaron la presencia de alcohol. Describió las lesiones en el cuerpo de Sanders y testificó que la bala calibre 30 había atravesado la muñeca de Sanders antes de alojarse en su corazón. Fue mi suposición, y creo que esto es muy correcto, que el difunto aparentemente tenía la mano en alguna posición frente a su pecho, dijo Wallace. El jefe de la policía, Walter Froelich, describió la escena del crimen y los eventos que condujeron al arresto de Teresa. Hablando del lado de la fiscalía, Dorfman interrogó a varios de los familiares de Sanders en un esfuerzo por demostrar que la víctima no era una persona violenta o abusiva. De forma increíble, Teresa subió al estrado y testificó en su propio nombre. Le contó al jurado una trágica historia de abuso físico y afirmó que su esposo era un alcohólico violento. El consejero de salud mental, el Dr. Leroy Walter, describió a Teresa como ansiosa, arrepentida y asustada. Era su opinión que ella actuó en defensa propia y no era capaz de cometer un crimen calculado y a sangre fría. Amigos y familiares hicieron cumplir el testimonio de Walter y describieron a Teresa como una joven dulce, que no sabía en lo que se estaba metiendo cuando se casó con Sanders. Los argumentos finales comenzaron el 21 de septiembre de 1964. Dorfman repitió sus declaraciones iniciales y acusó a Teresa de asesinar a su esposo por celos. Esto es claramente un asesinato premeditado, en primer grado, dijo el jurado. No todos los asesinos pueden parecerse a la bruja de Blancanieves. Tiene 18 años y está embarazada, pero eso no supera el hecho de que maliciosamente disparó y mató a su esposo sin provocación alguna. El 22 de septiembre, después de liberar durante 1 hora y 45 minutos, el jurado declaró inocente a Teresa Jamie Francine Sanders. Dorfman quedó impresionado por el veredicto. Después de obtener su absolución, Teresa recuperó la custodia de su hijo Howard y se mudó con amigos de la familia. Estaba embarazada de 4 meses. Puede que su matrimonio con Cliff no haya sido feliz, pero al menos le dio un sentido de pertenencia. Ahora, con solo 18 años, estaba sola y nuevamente buscaba desesperadamente esa estabilidad. Para poder resistir a algún tipo de colapso, Teresa recurrió al alcohol y comenzó a ahogar sus penas en un bar local. Fue allí donde conoció a Estelle Lee Thornsberry, un veterano del ejército que había sufrido un incidente 2 años antes, cuando un accidente de natación lo dejó tetrapléjico. Pero la discapacidad de Thornsberry no pareció molestar a Teresa y los dos comenzaron a salir. El 13 de marzo de 1965, Teresa dio a luz a Sheila Gay Sanders. Aunque la niña no era suya, Thornsberry la adoraba y la trataba como si lo fuera. Profundamente enamorado de Teresa, sugirió que todos se mudaran juntos y vivieran como una familia. Teresa estuvo de acuerdo y unas semanas más tarde rentaron un pequeño departamento. Al principio, Thornsberry disfrutó de su relación, pero sus sentimientos comenzaron a cambiar cuando Teresa comenzó a tratarlo como si fuera una niñera en lugar de su pareja sentimental. Con la relación ya inestable, las cosas llegaron a su fin unos meses después, cuando Thornsberry descubrió que Teresa lo estaba engañando con su mejor amigo.
Después de una intensa discusión, Thornsberry la echó de su casa con todo y sus hijos, aunque con el corazón roto. Probablemente esa fue la mejor decisión que el hombre pudo haber tomado en toda su vida. Poco después de su ruptura con Estelle, Teresa fijó su mirada en Robert Knorr, un soldado raso de la infantería de marina. Los dos comenzaron a salir y a los pocos meses Teresa estaba embarazada y comenzaron a hablar sobre el matrimonio. En febrero de 1966, Knorr fue enviado a Vietnam. Poco después de su llegada al campo de batalla, Knorr estaba patrullando cuando una bala perdida le dio en el hombro. La lesión no era grave, pero sí fue muy traumante y dolorosa. Después de una breve estadía en un hospital de campaña, volvió a ponerse de pie y a patrullar en la jungla de nuevo. Pero solo unas semanas después, Knorr recibió otro disparo. Esta vez, la bala lo golpeó en el costado, pero apenas penetró en la piel, lo que lo llevó a otra breve estadía en el hospital. Sin embargo, su suerte se estaba acabando, pues unos meses más tarde, mientras caminaba por un puente en medio de la nada, este explotó. La metralla le atravesó los brazos y las piernas, y la explosión lo hizo volar hacia abajo. Afortunadamente para Knorr, no habría más llamadas para prestar servicio militar en el tiempo cercano. Sus últimas lesiones le ocasionaron que viajara a Estados Unidos y pasó varios meses recuperándose en el Hospital Naval de Oakland. En junio de 1966, Teresa estaba embarazada de 7 meses y ansiosa por restablecerse, por fin con Robert. El 9 de julio de 1966, la joven pareja condujo hasta Nevada e intercambió votos frente a un juez local. Fue el primer matrimonio de Robert y el segundo de Teresa. Ambos estaban ansiosos por adaptarse a sus nuevos roles y rentaron un pequeño departamento en Sacramento. 2 meses después, el 27 de septiembre de 1966, Teresa dio a luz a su tercer bebé, una niña. Teresa llamó a la niña Susan Marlene Knorr. Menos de 3 meses después, Teresa volvió a quedar embarazada y el 15 de septiembre de 1967 dio a luz a Robert Knorr, su segundo hijo varón. William Robert Knorr, el tercer hijo del matrimonio y el quinto hijo de Teresa, nació el 31 de diciembre de 1968. Pasó el tiempo y Robert continuó sirviendo en el ejército, pero sus habilidades tan disminuidas por los incidentes de la guerra le dejaron pocas opciones y se vio obligado a trabajar como escolta en los funerales de sus colegas caídos en combate. El trabajo tenía sus ventajas, pero a menudo requería que Robert dejara a su familia en cualquier momento y viajara hasta el otro lado del país. Esto a Teresa no le gustaba y expresaba regularmente su molestia, llegando al grado de que, tal como lo hizo con Clifford, comenzó a acusarlo de infidelidad. Los ánimos a menudo estallaban y Teresa descargaba su ira con quien estaba en la casa, sus hijos. Teresa solía castigarlos obligándolos a sentarse en el suelo sin moverse. Si se movían, aunque sea un poco, ella se enojaba y los abofeteaba con mucha fuerza. Cuando eso no funcionaba, los encerraba en un armario o los alimentaba a la fuerza hasta que vomitaban. En junio de 1969, Robert ya no podía soportar las acusaciones y las rabietas de Teresa. Dejando a sus hijos atrás, empacó las pocas pertenencias que tenía y se mudó. Pero Teresa no se quedaría sin hacer algo y solicitó el divorcio alegando crueldad extrema. Pero unas semanas después se reconciliaron y ella retiró los cargos. Sin embargo, por mucho que Robert quisiera que el matrimonio funcionara,
ya era demasiado tarde. Un año después, su esposa volvió a solicitar el divorcio. En una circunstancia irónica de la vida, el juez Charles W. Johnson, el mismo juez que presidió el juicio por el asesinato de Cliff, concedió el divorcio a la pareja el 3 de junio de 1970. 2 meses después, Teresa dio a luz a su sexto hijo y último, y le puso su mismo nombre, Teresa Marie Knorr. Tras el divorcio, Robert trató de visitar a sus hijos, pero su ex esposa no quería tener nada que ver con él y le negó repentinamente el derecho a verlos. Robert finalmente se dio por vencido y mejor decidió volverse a casar, mientras Teresa no permaneció soltera por mucho tiempo y pronto comenzó a salir con un trabajador ferroviario llamado Ronald Pulliam. En 1971 se casaron y poco después compraron una casa en el este de Sacramento. Para los extraños, parecían una familia perfecta, pero antes de que pasara mucho tiempo, la historia comenzó a repetirse y Teresa comenzó a tratar a Ronald como una posesión en lugar de su pareja. Tal como lo hizo con Estelle, Teresa comenzó a dejar a sus hijos en casa con Ronald, mientras ella salía a fiestas y reuniones. Eventualmente, dejó de llegar a su casa, por lo que Ronald estaba convencido de que ella estaba saliendo con otro hombre, y solicitó el divorcio. El 27 de septiembre de 1972, lo presidió de nueva cuenta el juez Charles W. Johnson, quien le concedió el divorcio. Soltera después de 3 matrimonios fallidos, Teresa pasó la mayor parte de su tiempo viviendo en el American Legion Hall en Rio Linda. Fue allí donde conoció a Chet Harris, de 59 años, editor de redacción del periódico Sacramento Union. Los dos parecían llevarse bien y se casaron el 23 de agosto de 1976, solo 3 días después de conocerse. De inmediato, Teresa se dio cuenta de que había cometido otro grave error, pues poco después de mudarse con su nuevo esposo, descubrió que uno de los pasatiempos favoritos de su pareja era tomar fotografías de mujeres desnudas. De hecho, las paredes de su dormitorio estaban cubiertas de ellas, y quería que Teresa posara para él, pero ella se negó. Si bien Teresa pudo haber odiado a su nuevo esposo, su hija Susan se acercó a él y los dos a menudo pasaban horas juntos trabajando en rompecabezas y discutiendo sobre mitología. La relación entre su hija y Harris molestó mucho a la mujer, que si bien no era particularmente cercana a ninguno de sus hijos, no quería que nadie más interviniera en intentar asumir su papel. Por lo que el 22 de noviembre de 1976, 2 meses después del inicio de su matrimonio, Teresa solicitó el divorcio, con el juez Charles Johnson presidiendo una vez más. La documentación quedó finalizada y el 17 de diciembre de 1976, su divorcio fue oficial. Esa fue una de las últimas apariciones del juez Johnson en la corte, pues se retiró 2 meses después. Después de su último divorcio, los hijos de Teresa notaron un dramático cambio en su comportamiento. Empezó a beber aún más y comenzó a engordar. Su actitud no hizo más que empeorar cada día, y el abuso hacia sus hijos aumentó de forma severa. Esto sería el inicio del fin para la familia de Teresa. Si abrazábamos demasiado a nuestra mamá, era como a quién estábamos tratando de convencer.
de que la amábamos o de que ella nos amaba. Por otro lado, si no la abrazábamos, la besábamos y le decíamos que la amábamos, entonces no la amábamos y éramos hijos malos. Éramos semillas demoníacas que le había dado Bob North. En algún momento, cuando cumplí 10 años, ella comenzó a volverse abusiva, muy malhumorada. Dejó de salir, ver amigos en absoluto, en cualquier nivel. Se deshizo del teléfono porque no quería que le llamaran. No se nos permitía tener a nadie dentro de la casa. Todos estos fueron testimonios de los hijos de Teresa años después en los interrogatorios sobre su madre. Cuanto más bebía Teresa, más cruel se volvía. En una ocasión, incluso le arrojó cuchillos a sus hijos, y durante una de sus borracheras, agarró a Terry por el brazo y le puso el cañón de una pistola calibre 22 en la cabeza. Este traumante suceso provocó que durante meses su hija sufriera de terrores nocturnos. Pero como si la tortura mental no fuera suficiente, Teresa comenzó a golpear a los niños con regularidad, obligándolos a turnarse para sujetarse entre ellos mientras ella propinaba los golpes. Incluso después de un corto periodo, Teresa tuvo la idea de que Chester Harris, su último ex esposo, había convertido a su hija Susan en una bruja. No se sabe de dónde surgió esta idea descabellada, pero la niña comenzó a aprovecharla y usarla contra su madre. Solía decir que Harris iba a iniciarla en su culto, tomando su virginidad en nombre de Satanás. Pero las historias no sirvieron para evitarle a Susan los castigos y en lugar de ello, provocó que su madre le propinara las peores golpizas. Eventualmente, Susan se escapó de casa, pero su libertad duró poco y finalmente fue recogida por un oficial por el motivo de absentismo escolar. Fue trasladada al pabellón psiquiátrico de Sutter Memorial. Durante su estancia en el hospital, Susan les contó a los consejeros sobre su vida familiar y las palizas que recibía de su madre. Cuando se enfrentó a las acusaciones de Susan, Teresa afirmó que su hija estaba mintiendo y padecía de problemas mentales. Nadie cuestionó su respuesta y la niña fue entregada a su madre. Sin saberlo, la habían entregado a un verdugo que le mostraría a esa pequeña lo que sería querer elegir la muerte. Una vez de regreso a casa, Susan recibió una de las golpizas más brutales de su vida. Teresa se puso un par de guantes de cuero y golpeó a su hija repetidamente. Después obligó a los otros niños a unirse. Tuvimos que pasarnos los guantes de uno a otro y golpear a Susan en el estómago por lo que le hizo a la familia al escaparse y todo, confesó su hermano Robert. Y tuve que golpearla 2 veces porque no la golpeé lo suficientemente fuerte la primera vez. Teresa no quería que su hija volviera a huir, así que por la noche esposaba a Susan a la cama y obligaba a los otros niños a turnarse para cuidarla. La escuela quedó descartada por completo. Teresa no permitió que Susan saliera para nada. El tormento de Teresa rompió la voluntad de Susan, y después de un tiempo le permitió dormir sola y sin grilletes. Aparentemente el miedo a otra brutal golpiza la mantuvo al margen. En 1982, Teresa continuó con sus ideas irracionales y una loca idea llegó a su enferma mente. La idea de que Susan la estaba hechizando, obligándola a aumentar de peso. Susan obviamente negó las irracionales acusaciones, pero sus protestas no sirvieron para nada y Teresa se enfureció de sobremanera y tomó la peor decisión que pudo haber tomado. Los niños estaban escuchando la desquiciada discusión entre Teresa y su hija,
Pero antes de poder saber lo que ocurría realmente, escucharon el ensordecedor y frío ruido de un solo disparo. Cuando el silencio sepulcral se tornó tan insoportable, se comenzó a escuchar a Susan jadear y cayó al suelo. La sangre brotó muy rápido y en grandes cantidades de su pecho, y la pobre niña se retorcía del dolor. Teresa le había disparado a su propia hija con la pistola calibre 22 que una vez usó para amenazar a Terry. Después de una breve pausa, Teresa ordenó a los otros niños que llevaran a su hermana herida al baño y la colocaran en la bañera. Teresa no quería que la policía se involucrara, por lo que la intervención de algún paramédico estaba completamente descartado. La bala no había atravesado el cuerpo de Susan, pero era demasiado profunda para sacarla de la herida, por lo que Teresa decidió dejarla adentro y solo cubrió la herida que le provocó a su hija con gasas y vendajes. Durante el mes siguiente, las hermanas de Susan la cuidaron. Terry y Sheila se turnaron para alimentarla y bañarla. Gracias a esos cuidados, en parte obligadas por su madre para que no muriera y así evitar la prisión, pero también porque era su hermana y querían que se recuperara finalmente. Susan se recuperó, no por completo, pero lo suficiente como para reunirse con la familia. El incidente pasó. Ninguno de sus hijos la confrontó. Ninguno quería correr el riesgo de ser asesinado por su madre. Si eso le había hecho a Susan, cualquiera de ellos podría ser el siguiente. En noviembre de 1983, Teresa y sus hijos se mudaron a un departamento en el norte de Sacramento. Las cosas volvieron a la normalidad por un tiempo. Pero luego, en julio de 1984, Teresa tuvo otra gran discusión con Susan y, consumida por la ira y sus delirios, apuñaló a su hija en la espalda con unas tijeras. Aunque las heridas no ponían en riesgo su vida, sí eran graves. Susan se estaba cansando del abuso diario y unas semanas después pidió permiso para mudarse. Sorprendentemente, su madre estuvo de acuerdo, pero había una condición. Teresa quería sacar la bala que quedó alojada en la espalda de su hija. Susan accedió de mala gana y unos días después comenzó la cirugía de la mano de la misma delirante mujer. Teresa inició la operación dándole a su hija un puñado de cápsulas de Melaril, un medicamento para el tratamiento de la esquizofrenia, sin ser de un uso analgésico ni anestésico, y le dio de tomar 1 litro de licor. Su mortal poción surtió efecto, y en poco tiempo Susan estaba completamente inconsciente. Luego, Teresa tomó un extracto del botiquín y le ordenó a Robert, de 15 años, que cortara la espalda de su hermana y recuperara la bala. Teresa ladraba órdenes mientras él hacía la incisión. En poco tiempo, había cortado varias capas de piel y tejido muscular, y usando sus dedos, Robert buscó dentro de la herida hasta que finalmente localizó y extrajo la bala. Al día siguiente, Susan se despertó con un dolor horrible. Teresa le dio antibióticos e ibuprofeno, pero los medicamentos no parecían tener efecto y la condición de la niña seguía empeorando. Después de unos días sus ojos se volvieron amarillos y ya no podía controlar sus esfínteres. En un punto, Terry notó marcas negras en la espalda de Susan, que luego concluyeron a que se debía a una hemorragia interna, como posible resultado de la última golpiza que Teresa le propinó. El 16 de julio de 1984, Teresa parecía haber perdido la cordura por completo y decidió cerrarle la boca a Susan con cinta adhesiva. También le ató los brazos y las piernas. Luego empacó todas las pertenencias de la niña
en bolsas de basura y ordenó a Bill y a Robert que pusieran a Susan en el auto. Condujo hacia el sur por la autopista 89 y finalmente salieron de la carretera por el puente Square Creek. Luego le ordenó a Bill y a Robert que sacaran a su propia hermana del automóvil y la llevaran hasta la orilla del arroyo. Los chicos, temiendo que la mujer los pudiera asesinar también, no tuvieron otra opción más que obedecer, sin saber que su madre planeaba hacer algo aún más atroz. Teresa bajó las bolsas de basura ella misma y luego roció todo, incluida a su hija, con gasolina. Después encendió un fósforo y se lo arrojó. Susan estaba tan débil que ni siquiera se quejó. Probablemente ya había fallecido, o por lo menos eso sería lo que todos quisiéramos pensar. Todos regresaron al auto y nadie miró hacia atrás. Aunque si nos ponemos en los zapatos de sus hermanos, el arrepentimiento los estaba devorando por dentro. Las cosas en la casa de los Knorr permanecieron tranquilas, pero muy tensas durante las semanas posteriores a la muerte de Susan. Teresa había llevado a cabo su segundo asesinato y sus hijos fueron sus cómplices. El espiral descendiente al abismo solo había comenzado. A finales de la primavera de 1985, Teresa, a pesar de haberse deshecho de una de sus hijas, se dio cuenta que hacía falta dinero, por lo que decidió complementar su pequeño ingreso asistido por el Estado. Pero ella no trabajaría, claro que no. Para eso tenía a sus hijos, por lo que hizo que su hija Sheila, de 20 años, trabajara en las calles como prostituta. Sheila estaba horrorizada por el plan de su madre, pero teniendo en cuenta lo que pasó con Susan, no iba a desobedecerla. En poco tiempo, Sheila traía a casa cientos de dólares al día y Teresa parecía casi orgullosa de su hija. Ella detuvo las palizas diarias a su hija y a Sheila se le permitió entrar y salir de casa cuando quisiera. En un muy retorcido y oscuro modo, el convertirse en prostituta había beneficiado a la joven. Pero esa felicidad duraría poco, pues en mayo de 1985, la libertad de Sheila terminó de una forma repentina. Teresa, que lo único que quería era desquitar toda su frustración y odio interno, sospechó que su hija estaba embarazada y también la acusó de tener una enfermedad venérea, pues la demente mujer mencionó que había contraído al haber tenido contacto con la taza del baño. Sheila fue golpeada hasta quedar negra y azul por casi todo el cuerpo. Luego fue atada y encerrada en un pequeño armario al lado del baño, lugar donde hacía un calor insoportable. Pero Teresa dejó órdenes estrictas para los otros niños. La puerta debía permanecer cerrada en todo momento y no se les permitía darle ni agua ni comida. Ella quería que Sheila confesara, dijo Terry años después. Sheila, finalmente, al pensar que si cedía saldría de ahí, decidió confesar, pero Teresa la acusó de mentir y el castigo continuó. El 21 de junio de 1985, al tercer día del encarcelamiento de Sheila, la familia escuchó un fuerte golpe proveniente del armario. Ese fue el último sonido que escucharon de Sheila. 3 días después, cuando abrieron la puerta, descubrieron su cuerpo descomponiéndose. Estaba acurrucado en posición fetal. Aparentemente, había tratado de trepar por unos pequeños estantes en el armario, pero estos no aguantaron su peso y se cayó.
Teresa ya llevaba 3 víctimas en su carrera delictiva, todos familiares, y 2 de ellas sus propias hijas, mientras que el resto de sus hermanos eran sin quererlo cómplices de la muerte de ambas jóvenes. Teresa tomó una vieja caja de cartón y la llenó con mantas y almohadas. Luego ordenó a 2 de sus hijos que colocaran los restos de Sheila adentro y los llevaran al auto. Todos hicieron lo que se les dijo sin tratar de confrontarla o detenerse a pensar que lo que había acabado de suceder era algo en extremo malo. Después de subir el cadáver de su hermana al auto, estaban conduciendo por la carretera interestatal 80 hacia el aeropuerto de Truckee. En el camino, Teresa vio un pequeño campo y decidió salirse del camino. Después de detenerse, le ordenó a los niños que descargaran el ataúd de cartón con su hermana dentro y lo arrojaran a la maleza. Una vez más, todos hicieron lo que les ordenaron. Unas horas después de que se dejara la caja, Elmer Barber estaba haciendo sus rondas habituales en Marty's Creek Campground y se topó con el ataúd casero. La curiosidad fue tanta que abrió las solapas de la caja, pero lo que vio dentro sería algo que nunca podría borrarse de la mente. Elmer llamó de inmediato al departamento del sheriff del condado de Nevada y en cuestión de horas el área estaba llena de investigadores. Sin embargo, no pudieron hacer una identificación positiva y había muy pocas pistas con las que trabajar, pues la descomposición en el cuerpo era ya bastante avanzada y el registro de Sheila no estaba por ningún lado. La víctima fue apodada Jane Doe y su causa de muerte estaba indicada como indeterminada. Después de la muerte de Sheila, Teresa comenzó a estar demasiado paranoica y le preocupaba que el armario donde su hija falleció tuviera pruebas que algún día podrían involucrarla en la muerte de Sheila. Entonces, el 29 de septiembre de 1986, Teresa empacó todas las pertenencias de la familia y le ordenó a Terry que incendiara la casa, usando líquido para mecheros. Terry roció los pisos y encendió un fósforo antes de salir por una ventana lateral. Independientemente de la intención de Teresa, los vecinos notaron inmediatamente el incendio y el departamento de bomberos local fue enviado al lugar. La casa sufrió pocos daños y los investigadores no tenían dudas que el incendio había sido provocado deliberadamente. Los hijos de Teresa ya estaban más grandes cuando ella decidió huir y esconderse. Howard, quien ahora tenía 26 años, no quería tener nada más que ver con la familia, y su hermano William, que en ese entonces tenía 24 años, se mudó con su novia. Terry también dejó a su madre. Solo tenía 16 años en ese momento, pero al usar la identificación de Sheila, pudo hacerse pasar por tener 21. El único hijo que le quedaba a Teresa era Robert, de 19 años. Fue el único que permaneció a su lado, y finalmente los dos se mudaron a Las Vegas. Las cosas iban bien al principio, pero el 7 de diciembre de 1991, Robert cometió un terrible error. Desesperado por dinero, entró al Red's Palace, un bar en North Niles Boulevard en Las Vegas, y sacó un arma. Los detalles son imprecisos, pero al final, el cantinero, Robert Ward, fue encontrado muerto al pie de la barra. Los investigadores arrestaron a Robert por el asesinato y luego fue sentenciado a 16 años de cárcel. Teresa estaba nerviosa por toda la atención y unas semanas más tarde se mudó a Salt Lake City, en Utah. Probablemente, pensándolo detenidamente, lo más probable era que Robert estuviera más a salvo en prisión que acompañando a su errática madre.
En 1992, Terry, que ya se había casado, estaba viendo un episodio de America's Most Wanted. Si bien ninguno de los casos estaba relacionado con su madre o su familia, la serie la motivó para hacer lo correcto y se comunicó con las autoridades de Nevada. El sargento de policía Ron Perea de la oficina del sheriff de condado de Nevada, en California, recibió la llamada. Terry le dijo que años antes su madre y 2 hermanos suyos asesinaron a su hermana rociándola con gasolina y prendiéndole fuego. Al año siguiente les dijo que dejaron morir a su otra hermana y tiraron su cuerpo en las montañas. Perea quedó intrigado por la increíble historia de la joven y decidió entrevistarla en persona. Al día siguiente, Perea se reunió con Terry y la entrevistó durante varias horas. Llevó sus notas a la oficina del fiscal de distrito y se reunió un grupo de trabajo para verificar la historia. Los investigadores pronto descubrieron los informes de Jane Doe y todo comenzó a encajar. Ese fue el comienzo del fin para la desquiciada Teresa. El 4 de noviembre de 1993, los investigadores presentaron denuncias por delitos graves contra Teresa y 2 de sus hijos. William fue encontrado en un suburbio de Sacramento, donde trabajaba en un almacén y vivía en un vecindario tranquilo. Los investigadores pronto se enteraron del arresto anterior de Robert y lo encontraron en una cárcel del condado de Nevada. Ninguno de los hijos estaba interesado en hablar con los investigadores, pero ambos cedieron y confesaron su participación en la muerte de sus 2 hermanas. 5 días después, los investigadores de California recibieron una llamada de las autoridades de Salt Lake City, diciéndoles que Teresa había sido rastreada mediante una solicitud de licencia de conducir y que además había sido arrestada solo 5 días antes por conducir ebria. El sargento John Fitzgerald, de la oficina del alguacil del condado de Placer, voló a Salt Lake y se dirigió a la dirección que aparecía en la solicitud de licencia de Teresa. Justo antes de anochecer, llamó a la puerta. Para su sorpresa, Teresa respondió sin sospechar algo, y luego fue arrestada, encontrando que la mujer estaba al tanto de la investigación y que estaba en proceso de empacar sus pertenencias. De vuelta en la comisaría, se negó a cooperar y pidió un abogado. Teresa fue acusada de los asesinatos por tortura de sus 2 hijas y procesada en un tribunal de Salt Lake City el 15 de noviembre de 1993. Según artículos del Sacramento Bee, fue extraditada al condado de Placer el mes siguiente, procesada ante el juez del Tribunal Superior, J. Richard Cousins, y acusada de 2 cargos de asesinato, 2 cargos de conspiración para cometer asesinato y 2 circunstancias especiales, asesinato múltiple y asesinato por tortura. Cargos que podrían resultar en una sentencia de muerte. Teresa se declaró inocente y fue remitida a la cárcel del condado de Sacramento. Ese mismo día, el juez Cousins ordenó que William Robert Knorr fuera procesado como adulto. Robert finalmente llegó a un acuerdo con los fiscales y accedió a testificar contra Teresa a cambio de una sentencia más leve. Un mes después, se retiraron todos los cargos en contra de Robert, excepto un solo cargo de conspiración relacionado con la muerte de Sheila. Cuando Teresa se enteró del trato que Robert hizo con la oficina del fiscal de distrito, decidió, como toda una cobarde, que no quería arriesgarse con una sentencia de muerte y se ofreció a declararse culpable a cambio de su vida. El fiscal de distrito, John O'Mara, estuvo de acuerdo
y el 17 de octubre de 1995, Teresa cambió su declaración de culpabilidad. Durante la sentencia, el juez William Ridgway caracterizó los crímenes de Teresa como una insensibilidad increíble y la condenó a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Teresa será elegible para libertad condicional en el 2027, aunque parece que morirá antes, pues en ese año tendría 80 años. Robert, que todavía cumplía su cargo de asesinato en Nevada, finalmente fue sentenciado a 3 años en una prisión estatal. El tribunal ordenó que la sentencia se ejecutara simultáneamente con su sentencia de asesinato de 1991. William fue puesto en libertad condicional por su papel en los asesinatos y se le ordenó someterse a terapia psicológica. Actualmente, Teresa Knorr trabaja en la Institución de Mujeres de California en Chino, California. Se le negó la solicitud de libertad condicional en el 2019. Podrá pedirla nuevamente en el 2024, pero su situación pinta para que su vida termine en prisión. La ira y el resentimiento son un veneno para cualquier persona, que, de no sanarlo, lo único que se puede hacer es seguir regándolo a las personas que tengamos alrededor. Usualmente, el núcleo familiar es el primero que se contamina, y si no se sana, si no se cura esa ira, cada integrante llevará con ellos esa agresión interna y seguirá el ciclo. Depende de cada uno de nosotros, no solo de las madres o solo de los padres, sino de cualquier persona. El perdón y sanar no le es benéfico a quien te hizo daño, sino para nosotros mismos. En todo el mundo, independientemente de la clase social, las agresiones entre familiares son latentes y existen. Pero si no se descubre el origen de la agresión, tratar de curar algo que no se puede ver que está infectado es una labor imposible. Hoy, reconozcamos nuestros errores, tratemos de ver qué patrón nocivo estamos siguiendo. Hoy, intentemos ver de frente un problema que tal vez estemos arrastrando por generaciones y sin quererlo, lo estamos pasando a las generaciones futuras. Ese será el primer paso para sanar y cambiar. Todos de alguna manera somos niños heridos y es nuestra responsabilidad y deber sanarnos y abrazarnos. Por esa misma razón, hay que amar a los niños para que crezcan y sean adultos saludables, en paz con ellos mismos y tener una sociedad más linda y armoniosa. Y gente, fue el episodio de Teresa Knorr, el último episodio de la 4ª temporada. Muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias por todo el apoyo recibido. Muchas gracias por todos los comentarios positivos y de apoyo para Andy Robles, que estuvo de invitada en esta temporada. Juan Quiroz no estuvo en esta temporada, pero vienen cosas buenas. Es lo único que voy a decir. Vienen cosas buenas. Sigan al programa en todos lados. Recuerden que si son nuevos, bienvenidos antes que nada. Pero en la temporada que va a estar de descanso el podcast, tienen 70 y tantos episodios más que pueden escuchar. La primera, segunda, tercera temporada están en todas las plataformas de audio. Están en YouTube. Y pueden ahí escucharlas cuando gusten. Quiero agradecer especialmente a Andy Robles, que la única vez que faltó para grabar fue porque su voz no daba una, pero en todas las demás grabaciones estuvo a pie de cañón. Muchas gracias, porque sin ti este proyecto tal vez no sería igual.
frente al micrófono, me ayuda a grabar, pero detrás del micrófono hace muchas otras labores que yo creo que sin ella, la verdad es que el programa no sería igual. Es un placer, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por el apoyo y quédense para todo lo que venga. Recuerden seguir al programa en todas las redes sociales y en todos los lugares donde quieran seguirlo. Es bien recibido su follow. Si quieren seguir a Andy Robles, su perfil de Instagram va a estar en la descripción de este episodio. Mi perfil de Instagram también va a estar en la descripción del episodio. Y los perfiles del programa de Instagram y de Facebook van a estar también en la descripción. Muchas gracias, gente, por prestarme su tiempo y sus oídos. Yo fui Eduardo Miranda. Y yo, Andy Robles. Esto fue Rigor Mortis. Y ustedes son y siempre han sido asombrosos. Hasta la temporada que viene.